esto que mencionas en respecto a la prohibición del reconocimiento de la pertenencia a los pueblos originarios, del hablar las diversas lenguas que tiene cada pueblo originario. ¿Qué pasa en Chile? ¿Se da una, o sea, sigue vigente esto o es solamente que se va modificando ya con la nueva, pues sí, con la nueva manera de mirar el mundo desde una perspectiva un poco más intercultural o seguimos negando esa parte identitaria que tienen los pueblos originarios? Porque aquí en México, por ejemplo, yo creo que parte de nuestra historia y parte de la política que en algún momento también se estuvo difundiendo en el sentido de la castellanización de los pueblos originarios, tuvo un revire con el surgimiento del movimiento zapatista. Hubo una, pues sí, reorientación, e incluso diría en parte una reivindicación de los pueblos originarios a partir del movimiento zapatista, que detonó en políticas específicas para difundir y para promover el enfoque intercultural. De manera interna, digamos, en el aspecto de la función pública, ¿no? O del papel que tenían que jugar los funcionarios públicos y de la creación de un organismo que fue en su momento la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que este sexenio justo desapareció y se convirtió, o más bien se fusionó con la Dirección General de Educación Indígena y que ahora se llama Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Estos esfuerzos han avanzado poco, ya diríamos que se dieron más o menos como en unos 20 años de política, decíamos, detonada por el movimiento zapatista y que ahora se difumina, ¿no? Con esta decisión de desaparecer la coordinación y aparentemente de volver transversal este proyecto político que reconoce y que impulsa la idea de la interculturalidad y que obviamente trasciende este primer momento, te decía, de castellanización o que malamente o de manera muy, eh, pues desafortunada se veía como una forma de civilizar, ¿no? A los pueblos originarios, que es terrible esa expresión, pero que en algún momento la política atravesó por ese lugar. Ahora que mencionas tú esta parte, en el caso de Chile, estamos también en esta transición de reconocer la importancia del enfoque intercultural, políticamente hablando, es decir, a través de una estrategia política en particular, o sigue siendo una decisión personal que en el caso, como tú lo ejemplificas, en el caso tuyo en particular, pues se convierte en un posicionamiento personal para ir construyendo estas otras contranarrativas de reconocimiento y de reivindicación de los pueblos originarios. O sea, como te decía, esto que te conté recién de esta prohibición, claro, fueron los primeros años del siglo XX. Después, la fecha exacta, cuando esto ya no corre más, en este momento no la recuerdo. Pero claro, después hay un cambio, si se reconocen a los pueblos indígenas, en la actualidad, como te decía, se reconocen a 9 pueblos, que son como los que sobreviven o los que sobrevivieron, que en un territorio como Chile es más o menos entre 9 y 10 pueblos, porque creo que ahora estaban viendo si había un pueblo muy, 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 muy austral que podía también reconocerse como que estaba vivo, porque también hay pueblos extintos, digamos. Entonces, hay una reivindicación desde los 90, digamos, como que en los 90 nace una ley indígena que tiene un montón de, digamos, de artículos donde se favorece bastante, digamos, digamos, este lugar donde estaba completamente, digamos, que como que no existió por muchos años. En dictadura, claro, Chile tuvo una dictadura de 1973 hasta 1990, entonces todo ese tiempo, digamos que es un tiempo muerto en todo aspecto, digamos. Eh, digamos que la educación sufre un montón, la privatización de la educación, eso fue en el año 80,
que fue muy dura, el desarme de escuelas, de universidades, donde, por ejemplo, las artes fueron muy afectadas, hubo mucha censura en esa época. Entonces, claro, hay un quiebre ahí bien importante en en todos los temas, digamos, que son difíciles de abordar para un Estado, digamos, con miras hacia un mundo súper neoliberal, que es lo que hay ahora en Chile. Entonces, por ejemplo, antes de dictadura había un proyecto de universidad indígena, que era del presidente Salvador Allende, y esa universidad terminó siendo una maqueta, o sea, no se hizo nada. Obviamente después vino dictadura, después la vuelta de la democracia, y se empiezan a retomar un montón de cosas que estaban completamente en una decadencia intelectual, cultural, educativa, feroz, feroz. Fueron 20 años casi de mucho conflicto con el tema, por ejemplo, de la censura, cómo los artistas tuvieron que ingeniársela. Entonces, como eso, ahí me acordé, voy a hacer un link con lo que hablé antes, que con esta forma de trabajar en las escuelas, que yo creo que uno a mí en la universidad me enseñaron que en los 70 en Chile, artistas de avanzada, que eran artistas súper, digamos, de denuncia, súper políticos, digamos, que era un grupo que se llamaba CADA, habían poetas, habían, qué sé yo, artistas visuales, gente muy inteligente, muy preparada, y hacían acciones de arte en oposición al régimen que había en ese momento y con los policías al lado, o sea, los policías no se daban cuenta. Hagamos arte y hagamos protesta, pero seamos inteligentes, vayamos más allá del panfleto y de la protesta, sino que hagámoslo igual, hagámoslo, no dejemos de hacer.